Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en los expedientes acumulados 243 y 698 del año 2016, formado por amparo en única instancia, promovido por Carlos Alberto Barreda Taracena y Orlando Joaquín Blanco Lapola, Sandra Ninet Morán Reyes y Leocadio Huracán Salomé, todos en calidad de diputados al Congreso de la República de Guatemala, contra el Congreso de la República de Guatemala. La señora Secretaria General Adjunta de la Corte hará relación del acto reclamado y de las peticiones de fondo formuladas por los postulantes y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. Gracias. Son actos reclamados en el presente amparo. A. La aprobación por parte del Pleno del Congreso de la República del Acuerdo Legislativo número 6-2017 del Congreso de la República, en el que se crean 16 comisiones extraordinarias de trabajo, siendo estas: regulación de áreas de reserva territorial y protegidas, fideicomisos y subsidios, contrataciones en infraestructura general vial y crítica, conflictividad en asuntos de extracción minera y energética, modernización de puertos y aeropuertos, desarrollo sostenible, tecnología de la información y la comunicación, desnutrición crónica y primer nivel de atención en salud, recursos hídricos, prevención y reconstrucción nacional por desastres naturales, Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, competitividad e inversión extranjera, catastro y ordenamiento territorial, inversión público-privada, revisión y propuesta para los procesos de adquisición pública y recaudación del Estado. Y B, la aprobación del Acuerdo Legislativo número 7-2017 del Congreso de la República, en el que se nombran presidentes de las comisiones extraordinarias creadas por el Acuerdo 6-2017. Carlos Alberto Barreda Taracena y Orlando Joaquín Blanco Lapola, en su calidad de diputados al Congreso de la República de Guatemala, solicitan que al resolver se declare procedente la acción constitucional de amparo contra el Congreso de la República a través de su representante legal, con base en las proposiciones de hecho y de derecho anteriormente indicadas. En consecuencia, que cesen las violaciones de derechos denunciadas, declarando de conformidad con el artículo 49, literal A, de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, dejando sin efecto los acuerdos números 6-2017 y 7-2017. Se condene al pago de las costas procesales a la autoridad recurrida. Por su parte, Sandra Ninet Morán Reyes y Leocadio Huracán Salomé, en su calidad de diputados al Congreso de la República de Guatemala, solicitan que al resolver se declare con lugar la acción constitucional de amparo contra el Congreso de la República a través de su representante legal, con base en las proposiciones de hecho y de derecho anteriormente indicadas, y en consecuencia cese la medida que violenta los derechos y garantías constitucionales referidas, dejando sin efecto los acuerdos 6-2017 y 7-2017 del Congreso de la República de Guatemala. Se condene al pago de las costas procesales a la autoridad recurrida. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia, en su calidad de tercero interesado y requiriente de la vista pública,
Juan Ramón Lau Juan, en calidad de diputado al Congreso de la República de Guatemala, quien actúa con el auxilio del abogado Jorge López Hernández. Queda en el uso de la palabra el señor diputado. Muchas gracias, señor presidente. Honorable tribunal, el día de hoy me hago presente ante este Tribunal Constitucional con el objeto de ampliar los preceptos ya vertidos en el memorial en la cual se evacuó la audiencia, en el sentido preciso que consideramos que el Tribunal Constitucional está en la función de velar por que no se violen los principios eminentemente constitucionales, o que en su caso hayan sido violados, los mismos sean reparados. Ese es el objeto del amparo en sí. En tal virtud, el Congreso de la República, de conformidad con su ley interior, con su ley orgánica, estableció comisiones extraordinarias de trabajo por considerar la necesidad de las mismas, en virtud de que en la ley orgánica no establece algunas que son prioridades para el país. Las mismas se realizaron de conformidad con el artículo 32 de la ley interior, se cumplieron con todos los preceptos ahí vertidos, fueron aprobadas por el soberano Congreso de la República con la mayoría de más de 80 votos. Las mismas fueron respaldadas, fueron emitidas, fueron publicadas. Lamentablemente, los interponentes, en su ausencia de la mayoría, especialmente los que están interponiendo este amparo, no aceptaron dichas comisiones, razón por la cual interponen esto, habiéndose ausentado del Pleno. Al no haber estado de acuerdo con ella, lo que tendrían que haber hecho era quedarse y votar en contra. Sin embargo, ellos se ausentaron, no pudieron ser parte de esto. Alegan los interponentes también que no fueron, digámoslo así, distribuidas como la ley lo establece, lo cual es falaz, porque las comisiones ordinarias son las que efectivamente hablan de ese reparto, mas no así las extraordinarias, las cuales son aprobadas, como repito, por el soberano Congreso de la República. En tal virtud, vemos con mucha preocupación el que se hayan suspendido las mismas, tomando en consideración que existían importantísimas comisiones extraordinarias, como la de Prevención y Reconstrucción Nacional de Desastres Naturales, del cual Guatemala ha sufrido muchos debates por la situación climática. Otra es la Comisión Extraordinaria de Triángulo Norte. Nosotros tenemos una relación dentro de este acuerdo y era importante darle seguimiento. Sin embargo, se dicta un amparo provisional, suspenden estas comisiones, violentando así la soberanía del Congreso de la República, la decisión del Pleno. En tal virtud, solicito a este honorable Tribunal Constitucional declare improcedente la acción constitucional de amparo presentada y se restaure el derecho constitucional del Congreso de la República para poder continuar trabajando con las comisiones extraordinarias de trabajo. Muchas gracias, honorable tribunal. Muchas gracias, señor diputado Lau Juan. La audiencia continúa con la intervención como tercero interesado del señor Estuardo Ernesto Galdames Juárez, en calidad de diputado al Congreso de la República de Guatemala, quien actúa con el auxilio de la abogada Mónica Lisset Solórzano Perusina. Queda en el uso de la palabra el señor diputado Galdames Juárez. Muchas gracias, señor presidente de esta honorable Corte de Constitucionalidad y señores magistrados. Previo a iniciar mi intervención, señor presidente, quisiera contar con su consentimiento de poder hacer uso de algunos medios que me van a servir como prueba en su lectura para mejor intervención. Al lugar puede hacerlo, señor diputado. Muchas gracias, señor presidente. Señores magistrados, muy buenos días. Revestido hoy de las facultades que me confiere la Constitución Política de la República de Guatemala, sus leyes, normas y reglamentos hoy vigentes, me presento ante ustedes en mi calidad de diputado para manifestarles mi posición con respecto al presente amparo que ha presentado un partido político
el cual el único objeto es dejar sin efecto las comisiones extraordinarias, las cuales fueron electas el día 17 de enero de 2017. Quiero manifestarles, señores honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que la creación de dichas comisiones extraordinarias de trabajo, como sus presidencias, fueron efectuadas en la forma y modo que en derecho corresponden, y por lo mismo nacieron a la vida jurídica procesalmente en forma legítima, pública y transparente. Cuando digo que fueron legítimas, señores magistrados, esto es en virtud que nacieron producto de una decisión soberana de más de 80 diputados al honorable Pleno del Congreso de la República, como así también fueron electas en plena obediencia, de acuerdo a lo contenido en nuestra ley orgánica del organismo legislativo. Cuando me refiero a la publicidad de los actos y que esto totalmente exceptúa cualquier actitud dolosa de nosotros, los diputados, como lo quiso decir el interponente de este amparo, quiero decirles a ustedes, señores magistrados, que el día 17 de enero obra en el expediente todas las pruebas a las cuales me refiero. Todos los diputados fuimos convocados, todos los diputados tuvimos conocimiento que ese día se iban a elegir y se iba a programar la elección a las presidencias de esas comisiones extraordinarias de trabajo. Nadie, con excepción alguna, estaba fuera de este conocimiento. Si alguien así lo dice, es porque no está, es un fantasma. Eso estaba en la agenda del día, y nosotros los diputados, cuando elegimos las comisiones, lo hicimos de la forma y modo que nuestra ley orgánica del organismo legislativo nos corresponde y nos dicta. Como así también quiero decirles a ustedes que no hay dolo, porque fueron convocados todos los medios de comunicación que cubren la fuente del Congreso, siendo estos medios radiales, escritos y televisivos. Todas las actuaciones que dan fe que el proceso de elección, de distribución y aprobación de las comisiones extraordinarias y sus presidencias realizado el día 17 de enero de 2017 están expuestas a ser consultadas públicamente, como así también obran sin que falte una sola de las actuaciones en el expediente constitucional de amparo que obra en esta honorable Corte. Quiero decirles a ustedes, señores magistrados, que nosotros cumplimos lo establecido en los artículos 153 y 154 de la Constitución Política de la República, y quiero ser específico. En ningún momento procesal los más de 80 diputados que votamos a favor de la elección de estas comisiones de trabajo incurrimos en abuso de autoridad. No lo hicimos. Tampoco abusamos de nuestras funciones como diputados, y tampoco expresamos posición o preferencia sobre partido político alguno, y en ningún momento faltamos a nuestro juramento y fidelidad a la Constitución Política de la República. El artículo 32 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo establece la forma y modo de cómo elegir las comisiones, y en este caso habla de comisiones extraordinarias y específicas. El Congreso de la República podrá crear comisiones extraordinarias o específicas en la forma que acuerde hacerlo. Por lo tanto, es a discreción del Pleno del Congreso crear las comisiones extraordinarias o específicas en la forma que legalmente acuerde hacerlo. Los amparistas, señores magistrados, tratan de persuadirlos a ustedes en su buena intención, en su buen gesto y en su buena fe. Al confundirlos, cuando confunden el artículo 32 en el quinto párrafo, donde hacen mención que el Pleno determinará el objeto de su función, su composición, observando los criterios establecidos en la ley para todas las comisiones, indicando ellos en forma mentirosa, soberbia e irrespetuosa en cuanto al desenvolvimiento del Congreso de la República de Guatemala, cuando dicen se incumplieron en el Pleno los acuerdos tales como la 6-2017 y 7-2017, si se determina el objeto de función de cada comisión extraordinaria, como consta el informe circunstanciado, en cuanto a la composición conforme a la ley y al principio de realidad. Los amparistas, señores magistrados, que lastimosamente no los veo aquí, ni a sus representantes, por ahí vi una foto que andan en Estados Unidos,
¿Qué interés tienen ellos de venir a defender la mentira que presentaron acá con el único propósito de persuadir, de interrumpir y de obstaculizar el buen desenvolvimiento del Congreso a través de sus comisiones de trabajo, como de ustedes, honorables señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad, en su actuar de prevenir y de corregir cualquier violación a nuestra Constitución? Los amparistas, de manera oportunista y revestidos de toda actitud dolosa, se manifiestan en todo sentido de tal forma de sorprender el buen gesto, como ya lo dije, de ustedes y de su capacidad, señores magistrados, hasta lograr inducirlos a error, cuando confunden el fundamento legal con interpretaciones nulas o inexistentes. Ejemplo de esto es cuando indican que a cada bloque legislativo le corresponderá de acuerdo al porcentaje como se encuentre representadas en el Congreso, cuando este fundamento corresponde únicamente a la elección de comisiones ordinarias y no a extraordinarias. Pero supongamos que así fuera, ¿qué podemos hacer nosotros, honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad, si los interponentes de este amparo, que es un partido político, como muy bien se identifican, la Unidad Nacional de la Esperanza, parecen muchachitos malcriados? Cuando algo no les gusta, abandonan el hemiciclo y se van. Yo no encuentro en nuestro ordenamiento jurídico una forma, medio o modo que me permita irlos a invitar a sus oficinas, a sus casas o a sus lugares de confort y convencerlos para que vengan al Pleno y que participen. No hay forma para hacerlo, y ustedes tampoco podrán ver de qué manera legislan esta corrección cuando nosotros no podemos tomar en cuenta para participar en una elección a fantasmas o ausentes. La elección no se hace por número de curules, se hace en base y conforme a diputados presentes, y ellos no están. Y estos muchachitos malcriados, que eso parecen, señor magistrado presidente de esta honorable Corte, después vienen acá con ustedes a quejarse y a buscar abrigo y consentimiento sobre una farsa, sobre un berrinche que no les va como diputados, porque estamos hablando de comisiones de trabajo, como muy bien lo dijera acá el diputado que me anteció la palabra, son importantes y oportunas. La política como el derecho son dinámicas y evolutivas, cada día cambia, como así también la situación en Guatemala. Hablamos, por ejemplo, de la comisión de áreas protegidas y reservas naturales. Necesitamos hacer un catastro, un mapa de esas reservas naturales y de esas áreas protegidas, sobre qué está pasando, sobre esa edificación irregular y desordenada, sin permiso alguno de las entidades correspondientes, lo cual está destruyendo nuestra flora y nuestra fauna. Señores magistrados, lo que no dicen los amparistas es que ellos no estuvieron en esa sesión o que se salieron, y eso obra en el expediente donde está el listado de los diputados presentes, de los ausentes que se salieron, obra en el video, obra en las actas criptográficas de las señoras taquígrafas. Por lo tanto, ante la verdad y ante la prueba, no hay nada más que hacer que legislar y juzgar a favor de la verdad, señores magistrados, con todo respeto. Señores magistrados, no puede resolverse una sentencia con fundamento únicamente en presunciones o mentira de una de las partes. Ellos dicen acá que la elección de las comisiones de trabajo se hicieron sin ningún objetivo y sin un contenido en cuanto a su composición. Yo aquí tengo el acuerdo de cuando se presentó al Pleno del Honorable Congreso de la República, y tiene cada comisión de trabajo su contenido, su objetivo y su composición. Por ejemplo, ellos no dicen que hay una comisión extraordinaria que combate la desnutrición, porque dicen que existe la Comisión de Salud. Señores, la Comisión de Nutrición, o el objetivo de la desnutrición, no está solo en el Ministerio de Salud Pública, está en CESAM, está en el MAGA, está en el Ministerio de Desarrollo, y están en varias entidades, como también así todas aquellas organizaciones no gubernamentales que se dedican a ello, gracias a las recaudaciones que tenemos de nuestros países donantes. Por lo tanto, esta comisión es importante en virtud que ustedes saben que la desnutrición crónica infantil y moderada es ahorita una vergüenza nacional, porque tenemos el primer lugar en toda Latinoamérica. Sin embargo, ahora con este amparo de mala fe y de mal gesto hecho y presentado por la Unidad Nacional de la Esperanza, nos tiene ahora como después de 5 meses sin trabajo y sin que nosotros los diputados hayamos podido alternar nuestras soluciones a esta problemática. Señores magistrados, motivar legalmente una sentencia supone
expresar de manera ordenada y clara las razones jurídicamente válidas y aptas para justificar una decisión jurídica. Y una decisión carente de motivación es en principio una decisión arbitraria, algo que nosotros los guatemaltecos ya no queremos. Por todo lo anteriormente, señores magistrados, respetables y honorables, les solicito que se respete la decisión y el desenvolvimiento soberano del Pleno del Congreso de la República. Esa elección fue con más de 80 diputados. Eso lo establece nuestra ley orgánica del organismo legislativo. Es nuestra misión constitucional legislar leyes a favor del pueblo de Guatemala, no de estar complaciendo berrinches de los interponentes que lastimosamente, verdaderamente, siento no estén acá para que vengamos a decirnos la verdad con ustedes, honorables y respetables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, cuyo único objetivo es enderezar y enmendar cualquier conducta que vaya en atropello a nuestra Constitución. Quiero dejar claro, el único objeto de este amparo, señores magistrados de la Honorable Corte de Constitucionalidad, es perturbarlos, distraerlos e interrumpir el actuar de mala fe en contra de todo aquello que legítimamente es correcto para el bien común de Guatemala y de los guatemaltecos. En ese sentido, solicito que en sentencia definitiva se declare sin lugar este amparo promovido por el Partido Unidad Nacional de la Esperanza y se permita al Congreso de la República legislar ampliamente a través de las comisiones extraordinarias en el contenido que en mi intervención se mencionan. Como así también, señores honorables magistrados, solicito, reitero nuevamente, hago uso de mi material y escrito presentado a ustedes, que se pronuncie sentencia analizando las pruebas y las actuaciones y tomando en cuenta de forma real y objetiva que la solicitud de amparo es improcedente, ya que no se ha violentado derecho del amparista, no se ha denegado el amparo y en consecuencia declarado los vigentes. Los tractos reclamados consistentes en los acuerdos números 6/2017 y 7/2017 del Congreso de la República, de fecha 17 de enero de 2017, fueron conforme a derecho. Yo les agradezco mucho a ustedes el que me hayan permitido esta intervención. Señor presidente, nosotros los diputados estamos vigentes y estamos conscientes que Guatemala necesita verdaderamente de cambios significativos y trascendentales. La elección de estas comisiones de trabajo no se hicieron a escondidas. Este amparo fuera a todas luces procedente cuando se tuvieran acá fotografías o no se tuvieran los medios documentales de prueba donde esta comisión extraordinaria no fueron electas legalmente. Fueron electas de acuerdo a como lo establece el contenido de nuestra ley orgánica del organismo legislativo. Reitero, no hay acá actuaciones oscuras, ni impertinentes, ni corruptas. No hay práctica alguna que tenga relación con algo que no es la verdad y que no es lo que en derecho corresponde. Muchas gracias, señor presidente, magistrados de la Honorable Corte de Constitucionalidad. Yo sé que su trabajo es arduamente delicado, es de alto nivel, pero también tengo mi confianza en Dios como guatemalteco y como diputado, que ustedes van a actuar conforme a derecho y no con presión alguna de partido político alguno, porque eso es verdaderamente la ilusión que todos los guatemaltecos queremos para Guatemala. Muchas gracias, señor presidente, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Muchas gracias, diputado Galdames Juárez. La audiencia finaliza con la participación del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio del agente fiscal, abogada Ruth Jessica López, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Gracias. Buenos días, honorables magistrados, abogados, abogadas y demás público que nos acompaña. En el presente amparo se señalan como actos reclamados la emisión de los acuerdos legislativos 6-2017 y 7-2017 del Congreso de la República. Mediante el primero se aprueba la creación de 16 comisiones extraordinarias de trabajo y mediante el segundo se nombran a los presidentes de dichas comisiones. Dentro de las actuaciones que obran en el presente amparo se encuentra el informe circunstanciado remitido por la autoridad recurrida con fecha 27 de enero del año 2017,
en el cual únicamente se circunscribe a indicar cómo fue el proceso de creación de dichos acuerdos. Indica que debido a una moción privilegiada presentada por el diputado Estuardo Ernesto Galdames Juárez, fue que se aprobó el acuerdo legislativo 6-2017 mediante el voto de 85 diputados. Y posteriormente, este mismo diputado presentó otra moción privilegiada en la que se nombraron a los presidentes de dichas comisiones, creando el acuerdo legislativo 7-2017. Esta Fiscalía considera importante traer a colación lo establecido en el artículo 32 del decreto 63-94 del Congreso de la República, Ley del Organismo Legislativo, que en su parte conducente indica que las comisiones extraordinarias y específicas se crearán mediante acuerdo del Pleno por solicitud de cualquiera de los diputados. Indica que en la creación de estos acuerdos, el Pleno determinará su función y su composición, observando en todo momento la ley, y en el mismo acuerdo se debe establecer el tiempo por el cual estarán vigentes las comisiones. Al analizar el contenido de estos acuerdos, me referiré primero al 6-2017. Esta Fiscalía considera que existe una violación evidente al debido proceso y al principio de legalidad establecido en los artículos 152 y 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala, tal como lo indican los amparistas. Pues en la emisión de este acuerdo legislativo, la autoridad recurrida no hace un análisis técnico sobre la utilidad y los efectos de dicha decisión. Como ustedes podrán establecer de la simple lectura de este acuerdo, el diputado que me antecedió indica que sí se establece su objeto, contenido y composición y el tiempo de la creación de las comisiones extraordinarias. Sin embargo, ahí únicamente se establece el objeto de la creación de las comisiones extraordinarias, no así su contenido, su composición y su tiempo, por lo cual es evidente que no se cumple con lo establecido en el artículo 32 de la ley antes referida. Asimismo, pues se debe establecer el tiempo de las comisiones, porque al finalizar el mismo se debe evaluar por parte del Pleno del Congreso la continuidad de dichas decisiones, de dichas comisiones. Sin embargo, no lo hicieron en la emisión de este acuerdo. Asimismo, no se toma en consideración el gasto oneroso que es para el Congreso de la República el crear 16 comisiones extraordinarias de trabajo, las cuales, pues como pueden establecer, no tienen ningún contenido definido ni ningún plazo para el mismo. Por otra parte, quisiera referirme a lo establecido en el artículo 34 del decreto 63-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, que establece que el Pleno aprobará la distribución de las comisiones ordinarias de trabajo por materia, respetando el número que cada bloque legislativo se encuentre representado dentro del Congreso de la República. Al referirme al acuerdo 7-2017, es evidente que la autoridad recurrida continúa en ilegalidad en su actuar, pues nombra de manera individual a los presidentes de las comisiones extraordinarias, sin tomar en consideración lo establecido en el artículo 34 al que hice referencia, el cual dentro del espíritu de esta norma establece que debe hacerse una representación democrática y en atención al respeto del principio de proporcionalidad en la representación política del Congreso. Por lo que es evidente que el Congreso de la República tampoco cumple con los artículos que el mismo Congreso aprobó en las reformas a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo hace un año. Quisiera, con la venia del honorable presidente, dar lectura a la parte conducente de 2 sentencias de la Corte de Constitucionalidad aplicables al caso concreto. Al lugar puede hacerlo, abogada. Gracias. El principio de legalidad en el ejercicio de la función pública, conforme el cual los funcionarios son depositarios de la autoridad responsables legalmente por su conducta oficial y sujetos a la ley y jamás superiores a ellos. Ello implica, como lo ha sostenido este tribunal, que la función pública debe realizarse de acuerdo a un marco normativo, puesto que todo acto o comportamiento de la autoridad en cualquier ramo debe estar sustentado en una potestad que le confiere el ordenamiento jurídico vigente. Y de ahí que si el funcionario público es depositario de la autoridad, no puede hacer con esa potestad conferida, sino lo que el ordenamiento jurídico le permite. Entonces, aquello que se realice fuera del marco expreso de sus funciones y atribuciones, o bien arrogándose las que la ley asigne a otro funcionario o entidad, no puede sino configurarse como un acto arbitrario que necesariamente debe ser declarado inválido. Lo antes razonado no puede sino llevar a la conclusión que la resolución objeto de reproche es efectivamente contraria al principio de legalidad expuesto.
Este criterio fue sostenido por esta Corte en los expedientes 2561 del año 2014 y 568 del año 2009. En la otra sentencia, esta Corte indicó: la función pública, por consiguiente, debe realizarse de acuerdo al marco normativo, puesto que todo acto o comportamiento de la Administración debe estar sustentado en una potestad que confiere el ordenamiento jurídico vigente. De ahí que si el funcionario o el depositario de la autoridad no puede hacer con esta potestad conferida, sino lo que el ordenamiento jurídico le permite. Todo aquello que realice fuera de esta autorización normativa se configura en un acto arbitrario. Expediente 3461 del año 2008 y 4290 del año 2014. En ese sentido, esta Fiscalía considera que no se está discutiendo la forma en la que fueron aprobadas los acuerdos legislativos, sino el contenido de los mismos, pues el contenido de los mismos no cumple con lo establecido en el artículo 32 y el artículo 34 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Por lo que, al ser evidente la violación al debido proceso, al principio de legalidad, así como al principio fundamental de la democracia y la proporcionalidad de la representación política, esta Fiscalía solicita al Honorable Pleno que al momento de emitir la sentencia respectiva se otorgue en definitiva el amparo solicitado. Gracias. Muchas gracias, abogada Jessica López. Se clausura la presente audiencia. Buen día.